Ya. Comienzo no, ¿cierto? Voy a compartir. Creo que esa es, sí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por estar acá. A los asistentes. Espero no darles la lata. ¿Ya? Con mi tema, que es parte de mi proyecto de postdoc, el Fondesit 320-1094, ¿ya? Que ustedes lo pueden buscar y obviamente me pueden pedir el proyecto también. No tengo problema en entregarlo y las publicaciones tampoco, ¿ya? Así que voy a tratar de presentar los datos. Les pido disculpas también porque hay una... no sé si lo admito yo, Jorge Peña, ¿no? No sé. Yo estoy de... No, ya lo admití. Ya no eres host. Ok, ya, eso. Esto se basa, bueno, como les decía, en el proyecto Fondesit, que tiene que ver con la aplicación de un modelo psicométrico llamado modelo de diagnóstico cognitivo, para obviamente tener una alternativa para los procesos diagnósticos marcados en la ley 20.903, que pide obviamente a todas las instituciones formadoras tener un proceso de diagnóstico que obviamente conlleve gratamente una especie de acompañamiento a los estudiantes en función del perfil que se pueda identificar al inicio, o el perfil inicial real, considerando ese perfil inicial ideal, necesario para poder enfrentar un plan de estudio, particularmente las carreras de pedagogía y educación media en matemáticas, ¿ya? Como se sabe, los mecanismos de selección y diagnóstico están principalmente focalizados en ordenar a los candidatos que entran o quieren entrar a las carreras de pedagogía. Usan modelos psicométricos particularmente con esta función, que son modelos IRT, ya ustedes los conocerán, y modelos de teoría clásica de test, que lamentablemente entregan puntajes, score, a las instituciones. Particularmente uno se mete a las bases de datos de las instituciones, de las 5 instituciones, por ejemplo, que trabajé con este modelo. Todas tienen la segregación de los puntajes de la PSU o de la prueba de transición, por ejemplo, o actualmente la PAES, ¿ya? Y están una serie de puntajes ordenados del 1, ahora, antes era del 1 a 800, 1 a 850, ahora es hasta el 1000, ¿ya? Pero particularmente nos entrega una información útil que permita determinar estos perfiles que son necesarios identificar para poder tener acciones remediales en las asignaturas que corresponden, ¿ya? Ahora hay una cuestión bastante clásica en los planes de formación inicial que es un problema, que se cree que los estudiantes de pedagogía vienen con una serie de falencias y cumplimos el hecho de los profesores de media, o sea, los profesores de quinto básico le echan la culpa a los profesores de primero o cuarto básico que no traen conocimiento, los profesores de media a los de básica y los profesores universitarios a los profesores de educación media. Y la culpa es una cuestión que no se rompe, ¿ya? Pero el tema es cómo podemos identificar efectivamente cuáles son esas carencias o debilidades que tienen los estudiantes que son necesarias poder suplir o abordar de alguna forma para que nosotros podamos cumplir nuestro perfil de egreso, particularmente. Y ahí viene otra trayectoria, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante J condicionado al plan de estudio cumple el perfil de egreso? Que eso es otra pregunta también. Por lo tanto, ahí podemos agregar muchas más variables con la probabilidad del estudiante J condicionado a su perfil inicial, condicionado al plan de estudio que pueda alcanzar el perfil de egreso ideal o esperado. Nosotros sabemos que los estudiantes que egresan de las carreras de pedagogía tienen diferentes perfiles.
Eso nosotros lo sabemos. O sea, hay una diversidad, una distribución de los estudiantes que entran y también hay una distribución no homogénea de los estudiantes que salen. ¿Ya? Eso lo pueden dar ustedes a observar. Aquí hay algunos colegas que tienen algunos artículos relativos a algunas áreas específicas como estadística, donde se ve que no hay una distribución homogénea dentro del conocimiento que tienen los estudiantes. ¿Ya? Y eso se repite en todas las áreas. ¿Ya? Por lo tanto, la idea de este estudio, particularmente de este proyecto, es poder establecer una forma de poder clasificar y determinar los perfiles de ingreso real y ojalá establecer una especie de trayectoria del conocimiento que tienen los sujetos en función obviamente de este marco para poder determinar cuál es el posible efecto de o buen desempeño o una carencia de desempeño de determinados conocimientos. ¿Ya? Para este estudio, un diagnóstico es una decisión que se toma en base a información de los datos y particularmente dentro de las evaluaciones diagnósticas psicológicas y educativas, como ustedes conocen, siempre o principalmente se proporciona un puntaje y que usualmente se determina como diagnóstico. ¿Ya? Pero lamentablemente el puntaje no es diagnóstico. Eso es un punto. El modelo usado en esta investigación, un diagnóstico, es por naturaleza un estado discreto, un estado continuo, como es lo que establecen las teorías de aproximación y que hemos usado durante décadas en Chile. ¿Ya? Y también a nivel internacional pasa exactamente lo mismo. El ADS, por ejemplo, una de las cuestiones que está implementando, en el último AERA presentó algunos resultados y es bastante irrisorio porque nosotros en el CMM, el año 2008, por ahí utilizamos los instrumentos del MT, del Learning Mathematics for Teaching, para medir el conocimiento de las competencias profesionales de los profesores en ejercicio y de los estudiantes de pedagogía. Sin embargo, los modelos de análisis son bastante pobres, por lo tanto no permiten ajustarlo de manera adecuada. Y es una cuestión de una carencia que nosotros presentamos en esos proyectos, en esos años, y que actualmente también presentan los modelos que tratan de estructurar ítems más complejos. Por ejemplo, ítems de selección múltiple con respuesta no única, por ejemplo. Son ítems que son complejos y que se comportan de manera rara cuando se pretende ajustar con estos modelos. ¿Ya? Eso es precisamente por el modelo psicométrico que se usa. En ese sentido, surge una línea que ya hay bastantes artículos escritos. De hecho, en el Jeremy Ed del año 2018 salió uno de los primeros artículos donde se usa los modelos de clasificación diagnóstica, y también en un compendio del año 2014 del NACTM aparece los modelos de clasificación diagnóstica como una alternativa a los modelos IRT. ¿Ya? Así que esto no es nuevo, sino que es una cuestión que hay que empezar a usar para, obviamente, poder complejizar un poquito y, obviamente, enriquecer los modelos de diagnóstico. Ahí les puedo mandar los artículos si alguien me los pide. ¿Ya? Por lo tanto, como ya les decía, PA, PCU, PDT usan modelos clásicos, IRT y TST. Evaluación diagnóstica de las instituciones formadoras pasa exactamente lo mismo. En una investigación que desarrollaron Fonia, que desarrollaron Valentina y Iaconi, encontró que los diagnósticos eran bastante pobres y los que no eran tan pobres tenían modelos de evaluación no estructurada y particularmente usaban teoría clásica de test para poder analizar los resultados. Y eso es lo que pasa particularmente en Chile dentro del marco de esta ley, de la 20.903, que establece que las instituciones se tienen que hacer cargo de esta evaluación diagnóstica. ¿Ya? Hay un dato más crítico de ese estudio que establece que las instituciones no tienen capital humano ni técnico para desarrollar este tipo de análisis. Es bastante crítico en ese sentido, teniendo, por ejemplo, departamentos de estadística, gente especializada en el área,
y lo digo también con bastante responsabilidad, porque aquí en lo de Conce también desarrollamos el diagnóstico el año pasado y antepasado, ¿ya? Y hay una cuestión media estructural, una cosa bien rara, que teniendo departamento de estadística, no se sabía la parte de arriba, las autoridades correr, por ejemplo, análisis factorial, ¿ya? Son cuestiones que pasan dentro de las universidades para poder desarrollar esto, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es un uso y abuso de técnicas para ordenar, particularmente, ¿ya? Y luego, lo más raro es que en función de este escalamiento, se usan técnicas de conglomerado, particularmente de separación de clasificación por cicloides, por ejemplo, para poder ordenar o clasificar a los sujetos, ¿ya? Y nuevamente aparece la teoría clásica de TESS, aparece la teoría de respuesta como alternativas, y particularmente se ordena a los sujetos, ¿ya? Entonces, aquí tengo mis monitos, que le copié a Jonathan Templin, que es uno de los autores principales de este modelo, que se clasifican a los sujetos en función de un desempeño, en una escala real. Este tiene un alto desempeño, y Sakura tiene un alto desempeño, y Naruto tiene un bajo desempeño, ¿ya? Eso es lo que se entrega, particularmente se entrega un puntaje. Naruto de 200 puntos, y se me olvidó el nombre, ¿ya? Obtiene 800 puntos. Sin embargo, lo que esconde esto es claramente una distribución, particularmente estados discretos del desempeño, que en adición, sustracción, multiplicación, como yo lo he establecido aquí, Sakura tiene todo logrado. El rey de la arena tiene solamente adición y sustracción, y Naruto solamente tiene adición logrado, ¿ya? Y por otra parte, lo que eso dice, por defecto tendríamos que no se alcanzan estos niveles de sustracción, o estos conocimientos, o habilidades, o competencias en sustracción, multiplicación y división. Esto pasa exactamente lo mismo cuando se hacen los modelos de diagnóstico, obviamente con los contenidos más avanzados, al ingreso, y también al egreso, ¿eh? Porque, digámoslo, el modelo de la Evaluación Nacional Diagnóstica, lo que nos entrega a nosotros como jefes de carrera, por ejemplo, es un puntaje. Es un puntaje de logro. Que usted logró el 80% el 80% de los ítems de cálculo, usted lo logró. El 80% de los ítems de álgebra lo logró. ¿Qué dice eso? No sé cómo se distribuye el conocimiento dentro, ¿ya? Esa es una cuestión que nosotros particularmente hemos pedido de la Universidad de Concepción a el Ministerio, particularmente el CPIP, para poder desagregar esa información. Y sí, se desagrega en función de los estándares, en función de los indicadores de los estándares. Ahí tengo un 30%, un 40% o un 50%. ¿Qué significa eso? Es una cuestión bastante compleja para las instituciones, porque hay que tomar medidas, ¿ya? Entonces, Jonathan Templin hace bastante tiempo ya, esto es bastante viejo, el 2007, desarrolló una especie de formato en función del modelo de clasificación diagnóstica o cognitiva, como algunos lo dicen, para poder reportar y hacer reportes a las instituciones que necesitan estos diagnósticos, ¿ya? Y él desagrega, particularmente esta es la información clásica que se entrega, la pregunta, tu respuesta, la respuesta incorrecta y el nivel de dificultad. Por lo general se entrega eso. Él desagrega esta información, obviamente, de los contenidos, ¿ya? Pero nuevamente, aquí tienen un ejemplo de pregunta y aparece los porcentajes, ¿ya? Pero ustedes me dirán, esto es muy parecido a lo que entregan los modelos clásicos. O sea, aquí ustedes están entregando el 97% de logro, etcétera, etcétera. La idea de esto es que no necesariamente esto es una cuestión estanca o parcializada, como él plantea aquí, ¿ya? Sino que se concibe el conocimiento de manera multidimensional, ¿ya? Cada una de las áreas no es que solamente se mida adición, o no es que solamente se mida sustracción. Ya sabemos nosotros que dentro
del conocimiento matemático, hay una especie de relación que ya Lippmann lo establecía y Piaget lo establecía también en un uso escrito, que hay profundidad, y esa profundidad establece que hay relaciones entre los conceptos. ¿Ya? Esa prolijidad dentro del conocimiento matemático permite, obviamente, construir conocimiento y escalonar el conocimiento, y obviamente establecer relaciones entre los distintos conocimientos que hay en el currículo escolar o que hay dentro de los estándares, cuestión que se mide actualmente a los procesos de formación inicial. ¿Ya? Ahora, ¿hay modelos psicométricos que han avanzado en esto? Sí, de hecho, las teorías de pruebas, la teoría de pruebas clásicas o los subpuntajes de escala o los modelos jerárquicos, por ejemplo, también establecen algunas aproximaciones a esta multidimensionalidad del conocimiento. También teoría de respuesta al ítem multidimensional, que algunos lo han usado. Hay algunos artículos también de estadísticos y psicométrica chilenos que han reportado sobre modelo de respuesta al ítem multidimensional. Sin embargo, siguen presentando algunos problemas de ajuste, de confiabilidad. Las dimensiones a veces son tan altamente correlacionadas. Y el gran problema de los modelos IRT, que eso es un quebradero de cabeza para todo el mundo que quiere usar IRT, es que se necesitan muestras bastante grandes para calibrar los parámetros de los modelos. ¿Ya? DCM es una alternativa bastante interesante porque baja la cantidad de ítems y también baja la cantidad de N que se necesita para tener una alta confiabilidad. Eso está reportado ya del año 2013, ya al respecto, y ciertamente es una alternativa real a los modelos clásicos que nosotros estamos usando. ¿Ya? Soluciona cuestiones los problemas que tenemos dentro de las instituciones de educación superior, y también soluciona los problemas, si es que queremos utilizar este modelo, en las escuelas, por ejemplo, se podría llegar a desarrollar. ¿Ya? Entonces, los modelos de clasificación diagnóstica o modelos cognitivos de diagnóstico son una alternativa. No asignan una sola puntuación, en su lugar proporcionan a los candidatos un perfil de atributos dominados, modelos multidimensionales, y brindan un conjunto de información con menos demanda de datos, mayor confiabilidad y una estructura, y es posible, esto es bastante interesante, construir ítems más complejos. ¿Ya? Y de hecho eso es una de las cuestiones que en el último AERA, el ATS mostró en una presentación, que ciertamente están usando estos modelos, con aquellos ítems que alguna vez no calibraron bien, que fueron precisamente los ítems de ese proyecto Learning Independent for Teaching, que también usamos en algún proyecto en el CMB. ¿Ya? Por lo tanto, la idea de esto, de este modelo particularmente, es que una de las bases de esto es construir la matriz de evaluación, donde tengo que hacer una distribución jerárquica de los conocimientos que se van adquiriendo, o de los conocimientos que se pretenden que el estudiante vaya adquiriendo. ¿Ya? Y que claramente tenga una consecuencia. O sea, si este estudiante sabe adición y sustracción, podría dar el salto a multiplicación. ¿Ya? La gran pregunta es si sabe multiplicación, ¿es cierto que sepa adición y sustracción? O sea, esas son las preguntas que se hacen, y obviamente que los expertos deberían poder decir que sí o sí no. ¿Ya? Ciertamente esto se parece mucho a algún tipo de conocimiento denominado espacios de conocimiento, que es un modelo psicométrico también usado por un estadístico que yo aprecio mucho, que es Ernesto San Martín. De hecho, tenemos un proyecto ahora para poder implementar precisamente espacios de conocimiento para poder modelar las trayectorias de los estudiantes en función de eso. Y eso sería lo más complejo dentro de este proceso, que es precisamente construir esta matriz de evaluación
de manera jerárquica, que me permita ir viendo cuál es el nivel de desempeño que va teniendo de manera causal dentro de la estructura del conocimiento. Un poco de historia respecto de los modelos de clasificación diagnóstica. Hay al menos tres partes o tres fundamentos, que es psicología matemática, clusterización o clasificación, como ustedes lo conocen, y teoría de respuesta al ítem. Aquí obviamente aparece el Doyne y Falk de 1985, que son los espacios de conocimiento que trabaja, o que conozco que trabaja en Chile, Ernesto San Martín. Después vienen los métodos de estructura jerárquica, como ustedes lo conocen, y ahí aparece nuevamente una cuestión que es hereditaria de los procesos de clasificación, que son los modelos de inferencia bayesiana en redes, ¿ya? No me voy a detener mucho en esto. Y aparecen los modelos de ajuste que son impresionantemente han crecido muchísimo en los últimos 3 congresos de psicometría. Se han visto cómo se han ajustado, han ido mejorando los ajustes de los modelos de clasificación diagnóstica. Y en la última patita está precisamente la teoría de respuesta al ítem, ¿ya? Con particularmente el modelo multidimensional de Epperson del año 2009, para poder diagnosticar, que hace una aproximación al modelo de clasificación diagnóstica para poder entregar perfiles. ¿Ya? Vamos a pasar esto. Y vamos a entrar a los resultados. Aquí les pido disculpas un poco, no alcancé a traducir todo de esta presentación. Entonces, ¿cuál es la partida o el punto de partida? Como les decía yo, es tener una matriz de evaluación estructurada de forma jerárquica, donde yo debo reconocer una cierta estructura causal de adquisición de conocimiento. Y ciertamente matemática, si bien no es fácil estructurarla, porque necesitas obviamente expertos para ello, el currículo ya establece una trayectoria de conocimiento, y antiguamente se le denominaba los famosos mapas de progreso, ¿ya? Los cuales afirman que el conocimiento se construye de forma cíclica, ¿ya? Pero aumentada, no hacia el lado, sino que como que fuera hacia arriba desde primero básico hasta cuarto medio, ¿ya? Ahí yo les muestro, por ejemplo, una estructura jerárquica para el eje de números, donde yo tengo 3 atributos principales que yo descompongo de forma jerárquica, ¿ya? Hacer y entender operaciones y estructura del sistema numérico, operar en los números enteros, en los racionales, en los números reales y en los números complejos, por ejemplo. Y para cada uno de estos indicadores se construyen ítems que ahí puede variar. Particularmente para este proyecto nosotros usamos ítems de selección múltiple, respuesta única, ¿ya? Y tratamos de probar este modelo en una muestra de 256 estudiantes de pedagogía de 4 diferentes universidades en Chile. Tal como ya les dije, el instrumento se construye con estos indicadores anidados, y ya eso ya se los nombré. Y que lo que hicimos, lo hicimos no solamente para números, lo hicimos para números, álgebra, geometría, estadística, probabilidades y cálculo, ¿ya? O sea, para las 5 áreas disciplinares establecidas por los estándares, donde la consecución o este desagregado jerárquico fue precisamente qué es lo que se pide como alcance, como tope dentro del perfil de egreso, o qué es lo que pide los estándares que un estudiante que egrese de una carrera de pedagogía logre. Eso nosotros lo desagregamos hacia abajo, y esa fue la estructura que nosotros pensamos para poder construir con esta concepción anidada del conocimiento. Eso para todas las áreas. Luego, claramente, se construye una matriz donde se reporta cada ítem a cada uno de los atributos, y aparece una denominada matriz Q dentro de este modelo, que así se denomina, ¿ya? Y se considera
la base de este modelo, como se expresa a continuación. Se define la variable aleatoria, ¿ya?, que denota la respuesta observada del estudiante ahí en el ítem J. Si consideramos en estudiantes que pertenecen a M perfiles latentes, por ejemplo, el modelo general de clase latente estaría definido por la probabilidad condicional del estudiante I, que al pertenecer a la clase E responde de manera correcta al ítem J, dada por esta función de respuesta, que es simplemente una probabilidad, donde pi sub jm es constante para todos los estudiantes que pertenecen a la misma clase. ¿Ya? Si ustedes ven esto, esto lo cumplen casi todos los modelos de clasificación o análisis latente particularmente. ¿Ya? Por ejemplo, análisis y clasificación diagnóstica, o sea, análisis y clasificación latente, ¿ya?, o los famosos LSA, ¿ya? Tiene la misma idea, ciertamente porque este modelo surge de esta estructura de clasificación y de clasificación latente. Entonces, nosotros construimos esto duró, poder construir la matriz fue bastante arduo. Fueron de estas 4 universidades los 4 jefes de carrera, más el equipo de especialistas que tenían por área. De eso fueron como 21 profesores, más o menos, ¿ya? Y después se fue a evaluar esta descomposición y obviamente también los ítems a un conjunto de 7 expertos. Luego de construir la matriz y de obviamente saturar los ítems, validados teóricamente por expertos, viene el proceso de aplicación y también de validación del instrumento, que es un tanto diferente a la estructura que nosotros conocemos. Insisto, no me voy a detener en esos detalles. Tengo un artículo ahí, si alguien me lo pide, se lo puedo pasar. ¿Ya? Determinamos algunos resultados en función de esto. Por ejemplo, para el eje que ustedes vieron, que es número, sistema numérico, operación y relaciones, el éxito para esos atributos fue de 40%, 76% y 65%. ¿Ya? Esto fue bastante interesante porque en álgebra aparecieron resultados bastante decaídos en álgebra y expresiones y en funciones. ¿Ya? En cálculo serie fue el que presentó menor desempeño y estaríamos hablando. Pero nuevamente esto, ¿qué información me entrega? Es bastante parecida a la que siempre he observado, con resultados de porcentajes de logro. Pero ahora con probabilidad, me dirán ustedes. Ya, acá lo interesante es ver el desempeño por cada uno de los atributos. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, en álgebra yo tengo 3 atributos principales: álgebra, ecuación y funciones. Números también tengo 3, números, sistema numérico, operación y relaciones. Y el otro que tenía 3, creo que es geometría, que es uso de propiedades, isometría y obviamente aplicación de la geometría euclidiana al plano cartesiano. ¿Ya? Si ustedes observan acá, el 0, 0, 0 significa que no hay un buen desempeño en ninguno de los 3 atributos, ¿ya? Y ustedes pueden ver simplemente el n, ¿ya? Este n no está corregido. Ahí hay un punto que ustedes tienen que considerar, ¿ya? Porque no está a los 256, está a 119, que hay una submuestra, ¿ya? Y ustedes pueden ver que en álgebra, por ejemplo, yo tengo la mayor cantidad de estudiantes con ninguno de los atributos con buen desempeño y solamente 21 con todos los atributos con buen desempeño. 4 con expresiones y álgebra, creo que era. En álgebra, no es tener ningún atributo dominado, tal como les decía yo. Después voy a ver por separado cada eso. El número, el perfil dominante es tener los atributos de operación y relaciones, y en geometría es tener todos los atributos.
¿Ya? Igual hay una diferencia no significativa entre no tenerlos todos y tenerlos todos. ¿Ya? En cálculo y estadística de probabilidades, como ustedes pueden ver, cálculo y estadística de probabilidades tenían 4 atributos, ¿ya? Y en estadística de probabilidades el perfil que predomina es precisamente tenerlos todos. Sin embargo, en cálculo es tener el límite de derivada a integrales y no series el perfil que domina. ¿Ya? Ya. Uno diría, estos son los perfiles, qué interesante, uno no es muy diferente a los otros. Sin embargo, la riqueza que da la matriz, o la construcción, esta matriz jerárquica, y también la estructura de los perfiles, permite hacer o formular una trayectoria. Ya que se establece la trayectoria de aprendizaje, ya que se asume la comprensión de los conceptos matemáticos sigue un orden. Primero, obviamente, tiene un buen desempeño en los atributos básicos y así sucesivamente en jerarquía. ¿Ya? Analizando los diferentes perfiles o estados de conocimiento, uno traza un mapa de aprendizaje que cada estudiante sigue. Y aquí hay bastante teoría al respecto, ¿ya? Porque se considera una relación inclusiva entre los diferentes estados de conocimiento. Así, la trayectoria de aprendizaje puede ser construida a través de la relación de inclusión de un conocimiento, particularmente tener 2 estados estaría incluido en tener 3 estados. Ese es el supuesto. ¿Ya? Con ese supuesto, yo puedo establecer una trayectoria. Y esta trayectoria, por ejemplo, en número, establece que el primer estado de conocimiento es ese perfil, sin ninguno de los 3 atributos con buen desempeño. Sin embargo, después yo puedo ir viendo quiénes de los 3 atributos o cuántos estudiantes tienen solamente un atributo con buen desempeño. Y aquí ustedes pueden ver que en números parte sin ninguno de los 3 atributos con buen desempeño y después se separa en 2 grupos, que uno tiene particularmente relaciones y otro tiene, si no me acuerdo bien, operaciones. Después sigue con 2 atributos, parte de operaciones llega a precisamente números, operaciones, ¿ya? Pero acá se plantea con operaciones y relaciones para poder llegar a la última trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que un estudiante, o sea, este conjunto de estudiantes, para poder saltar al siguiente estado de conocimiento que establece el desempeño exitoso en 2 atributos, tiene que primero pasar por ese atributo de forma exitosa. Y acá lo mismo. O sea, para poder llegar a ese estado de conocimiento, a ese perfil de conocimiento, este conjunto de estudiantes tuvo que haber pasado por primero ese atributo con buen desempeño. Y así sucesivamente hacia arriba. En geometría pasa exactamente lo mismo, la misma hipótesis. Sin embargo, aquí, tal como les decía, hay 43 estudiantes, sin ninguno de los 3 atributos con buen desempeño. Y luego tengo un estado con un atributo, ¿ya? Esto era uso de las propiedades. Después, voy a recordar un poco los atributos, aquí están. Uso de propiedades, isometría y plano cartesiano. Uso de propiedades, uso de isometrías, claramente, propiedades más el conocimiento de las isometrías, lo hace poder pasar al estado de conocimiento de, obviamente, todo. Y por el otro lado, no se observa precisamente una relación entre el plano cartesiano y el uso de propiedades, sino que el plano cartesiano más el conocimiento sobre transformaciones isométricas como primer estado para poder pasar al perfil completo.
Pasa exactamente en álgebra lo mismo, en estadística lo mismo. ¿Ya? Me voy a centrar, para no dar tanto tiempo, ya que me queda poco tiempo, en cálculo, donde tengo dos estados, particularmente hay un estudiante que tiene series denominados y después se salta a series y derivadas a integrales, ¿ya? Por lo tanto, de este conocimiento al otro conocimiento hay esa trayectoria, pero acá parten con límite, se pasan a integrales, o sea, agregan el conocimiento de integrales, luego agregan el conocimiento de derivadas para poder llegar obviamente, el desempeño de todos los atributos. Esto es bastante interesante porque tanto en álgebra ya hay reportes que la comprensión de ciertos conceptos, ¿ya? Y también en cálculo particularmente, que la comprensión, por ejemplo, de límite, no se alcanza cuando se ve límite, sino que se alcanza precisamente cuando se ve o derivada o integral, que es la aplicación particularmente, ¿ya? Y eso también se observa en esta trayectoria. Al parecer, las trayectorias con este supuesto, al parecer las trayectorias de aprendizaje que muestran los estudiantes, en función, insisto, de este supuesto de anidamiento dentro de los estados y perfiles, está mostrando ciertos niveles de comprensión de un atributo, lo muestro particularmente con límite, cuando yo avanzo al uso o a la aplicación de ese conocimiento en derivadas o integrales. ¿Ya? Ya hay reportes de eso, particularmente en cálculo y en álgebra. En estadística, en geometría, no hay mucho reporte de la comprensión o esta diferencia en alcanzar un nivel de aprendizaje o un estado de conocimiento sobre otro. Pero hay otros resultados también que muestran que a igual estado de conocimiento se observan diferentes trayectorias de aprendizaje, que también está reportado. Y también hay otro elemento bastante interesante, que después vamos a publicar otro artículo relativo a las decisiones, que en base a una misma decisión que tiene diferentes estados de conocimiento usados, ¿ya? El perfil de conocimiento para una decisión didáctica, por ejemplo, que también podríamos desagregarla así, que también hicimos un modelo muy parecido. Yo tomo una decisión, una misma decisión, o un profesor toma una misma decisión de otro profesor, pero la trayectoria de conocimiento que tiene ese profesor y los conocimientos que activa son diferentes. Y eso ciertamente le da una riqueza a esto y se valida con uno de los últimos artículos de Sigrid Blumenmik, por ejemplo, que estableció un modelo lineal entre el conocimiento que se usa de las decisiones o de los estados de conocimiento de los profesores y la trayectoria de aprendizaje que obtuvieron. Particularmente ella critica que el modelo no es lineal y que claramente, al parecer, es complejo para poder llegar a cualquier estado de conocimiento tal como lo está mostrando esto. ¿Ya? Ciertamente, los estados de conocimiento van a depender de los sujetos y particularmente las trayectorias o itinerarios escolares, tal como lo planteo aquí en la discusión de este apartado. Ciertamente la estructura del currículum entrega un conocimiento y también cómo se enseña, también obviamente es una condición de cómo estarían aprendiendo los estudiantes y qué es lo que estarían aprendiendo los estudiantes que ingresan a pedagogía. Los procesos las experiencias de enseñanza también es una cuestión, las experiencias de enseñanza de los mismos estudiantes, particularmente en los programas, pero también en el itinerario escolar. Y hay una cuestión que también lo establecen algunos artículos, que es la relación entre los diferentes estados de conocimiento y la comprensión de esta relación, que involucra claramente una desagregación epistemológica y ontológica de este conocimiento. Aquí están las principales citas que he usado y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eugenio.
Ahora vamos a abrir un pequeño espacio, nos quedan pocos minutos, pero tenemos algunos minutitos para preguntas, entonces quien quiera hacer comentarios, preguntas, lo puede hacer directamente o lo puede escribir también, como quieran. Quizá yo voy a partir con una pregunta mientras se anima el resto. Yo quisiera saber, Eugenio, como si me imagino que estos resultados son recientes, pero tal vez ya tienen idea de ciertas implicancias que puede tener en cuanto a la formación de los estudiantes de pedagogía, si nos puedes contar quizás algo de ese tipo, se han tomado decisiones como equipo, eso me parece muy interesante. En las 4 carreras que participaron en el estudio, ciertamente el proceso de diagnóstico que establecían cada una de las instituciones necesitaban un reporte desagregado, y ciertamente estas trayectorias las hemos utilizado particularmente en la Universidad de Concepción y en la UFRO para determinar los sistemas de acompañamiento. Eso es lo primero. Ahora, aquí hay un temazo, porque si ustedes ven los resultados, los perfiles muestran que no hay homogeneidad dentro del conocimiento que tienen los estudiantes. Y lamentablemente las políticas de acompañamiento son bastante homogéneas, o sea, le entregan un curso, le entregan un taller y no se distribuyen en función del perfil que tiene el estudiante. Trabajamos en un modelo y el modelo de acompañamiento que estamos generando ahora es precisamente en función del perfil que tiene el estudiante, ¿ya? Y otra cuestión también, o sea, tenemos un problema de arrastre, porque por ejemplo los estudiantes que ingresan o que tienen diferentes perfiles en estadística, por ejemplo, ¿ya? El curso de estadística está por lo general, segundo o tercer año en los planes de estudio y de formación. Por lo tanto, que un estudiante de primer año tome un taller o curso en el primer semestre no tiene sentido. ¿Ya? Y dado los modelos de acompañamiento que también son necesarios por los sistemas de acreditación, por los indicadores y las dimensiones del proceso de acreditación actual en Chile, las carreras tienen que tener procesos de evaluación continua. Y esto permite, estamos dando una base más o menos grande de ítems, para poder ir haciendo mediciones a finales de año e ir viendo cómo van avanzando los estudiantes. ¿Ya? Al menos eso estamos haciendo particularmente en la Universidad de Concepción. Estamos recién iniciando en la UCT un modelo de esta forma para poder ir viendo cuál es el avance que van teniendo los estudiantes, ¿ya? Y no solamente en conocimiento, sino que también estamos viendo la posibilidad de ir viendo el avance dentro del plano de los modelos de enseñanza que tienen los profesores, aplicando el mismo modelo. Eso es lo que hemos podido avanzar. Es complejo porque eso requiere claramente de lucas, requiere de tiempo, requiere de muchas cosas dentro de las carreras. Eso. Interesante. Mira, aquí algunas personas te están dando las gracias. Daniela Rojas, Ana María me parece, no alcanzo a ver el nombre completo. Y eso, bueno, no sé si alguien más quiere plantear otra pregunta. Si no, estaríamos dando por finalizado este seminario de educación. Les damos las gracias por haber venido. No se pierdan el siguiente. Y eso sería. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eugenio. Ya, gracias por la invitación. Cuídense mucho. Eso, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Eugenio. Chao, gracias.